La inteligencia artificial no va a reemplazar a los creadores de contenido, pero los creadores que usen la IA reemplazarán a los que no lo hagan. Esta frase resume perfectamente la revolución que está ocurriendo ahora mismo en la creación de contenido. Pero, ¿por qué les digo esto? InVideo AI acaba de lanzar su última versión Alpha 3.0 que está haciendo realidad esta predicción, permitiendo a cualquiera crear videos de calidad profesional con solo unos clics. Hola, si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida. Soy Danilo Acosta y esto es Generación IA, el canal donde hablamos sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y en este video te voy a hablar de las nuevas capacidades de InVideo AI 3.0, lo que te va a ayudar a aprovechar el poder de los medios generativos y los flujos de trabajo intuitivos. Acompáñenme. ¿Qué hay de nuevo en InVideo AI Alpha 3.0? La principal capacidad que resalta es la generación de medios generativos. Imagínate poder convertir indicaciones de textos simples en videos generados completamente por la IA. Esto es un cambio radical para cualquiera que busque crear contenido atractivo de manera rápida y eficiente. A diferencia de las herramientas anteriores que solo generaban clips cortos, el nuevo modelo de IA te permite crear videos completos que están listos para compartir. Pero para aquellos que no conocían esta magnífica aplicación, y como en este video solamente me voy a referir a esta última actualización, aquí les dejo el link de mi video anterior donde hago un tutorial completo de esta plataforma. Pudiéramos decir que esta nueva versión de InVideo AI 3.0 marca un antes y después de esta magnífica aplicación, sobre todo con la inclusión de esta nueva generación de videos generativos, lo cual lo pone a la altura de todos estos generadores de videos que están ahora mismo siendo utilizados y de los cuales tenemos ya una lista que cada vez se amplía más. Entonces, lo que sobresale, como ya dije, estos medios generativos, ya que anteriormente esta versión 2.0, la cual aún considero una versión magnífica, solamente se podían crear los videos con lo que llamamos los stock videos, ¿no? Las imágenes y los videos de archivo. Pero ahora, con esta nueva inclusión, realmente marca una gran diferencia, ya que van a tener la opción, ¿no?, de generar videos totalmente con esta IA generativa, o sea, con la inteligencia artificial, si optas por esa opción. Y eso te va a permitir transformar la forma de crear, ¿no?, con esta nueva aplicación, desde el concepto hasta el final, hasta la finalización. Y esto va a aumentar el flujo de trabajo, ¿no? Y sobre todo el panel. Estamos viendo aquí la interfaz. La interfaz, vamos a la versión anterior 2.0 y vemos ahora este nuevo panel 3.0 como son parecidas, pero vemos aquí abajo cómo cambia con más precisión, control y creatividad para ofrecer una experiencia de edición perfecta. Y también vemos aquí lo que llaman los flujos, ¿no?, los flujos de trabajo que nos van a guiar a crear la idea perfecta, ¿no?, para llevar a cabo el video final con estos ajustes preestablecidos. También lo vamos a ver en la edición, ¿no?, contexto, transiciones y superposiciones, los que ya van a dar un toque más profesional. También los guiones van a ser, los scripts van a ser más nítidos, van a estar más perfeccionados, ¿no?, al igual que las transiciones y los B-rolls, y van a ser más relevantes, con voces y subtítulos refinados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como vemos aquí, tenemos el panel con el acceso a todos los tipos de preconfiguraciones directamente aquí en el panel para escoger el tipo de video que querramos usar. Entonces, como vemos, por ejemplo, videos generados por la IA, ¿no?, o sea, generativos.
en esta ocasión le damos clic aquí y se aumenta, ¿no? Por ejemplo, IA generativa, videos de IA generativa, shorts, clips de 15 segundos, 30 segundos, de guión a video, screenplay, montajes de la IA, montajes de IA, animados, videos motivacionales, travel, comida, explainer, de blog a video. Buscas tu link si tienes un sitio web y lo pones aquí y creas tu video. Listicles, videos de listas de productos o de cualquier otra cosa, depende del tema que vayas a utilizar. Y seguimos también con este video generativo. O sea, tenemos en la parte de video generativo varias opciones, pero no quiere decir específicamente que esta sea la única opción generativa, porque cuando salgas de aquí, que vuelvas al panel normal, directamente te va a dar la opción de escoger entre videos generados específicamente por la IA o los stock videos. Por ejemplo, cinemático. Crear una película cinemática acerca de, pones el tópico y das aquí cualquier información que tú quieras del resultado que quieras obtener. Entonces, aquí en los settings, si utilizas solamente medios generados por la IA, ¿no? Medios generativos, solamente vas a obtener videos creados por la IA, no los stock videos, no videos de archivo. Entonces, aquí también puedes escoger videos de archivo, pero con títulos generativos. Te da el estilo a escoger qué tipo de película o de video tú necesitas. Aquí te dan varias opciones a escoger, ¿no? De estilos de ya sea animado. Dentro del animado vas a tener, por ejemplo, Minecraft, Claymation, Disney, Hand Drawn, Chibi, muchos de estos que son este estilo tipo japonés, a excepción de Disney, ¿no? Cyberpunk, Magical Girl, y a partir de aquí ya lo que es el thriller psicológico, cine negro, clásico black and white, toda esta serie que son ya tipos para ya videos que no son animados, pero son videos más realistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguimos bajando y escoges qué tipo de música le vas a dar. Fíjense, recuerden que esta interfaz es totalmente casi como que tienen las mismas opciones, pero es diferente. Más otras opciones que tiene también. En el caso de la fuente de los medios, ¿no? Igual, como tenía la versión anterior. Si vas a usar el tipo de fuentes de medios que vas a utilizar. Si es iStock, si es Storyblocks o Shutterstock. Y creas este video, que en este caso es video cinemático, ¿no? Entonces, por ejemplo, es solamente para hacer videos de anuncio, ¿no? Y aquí escoges la duración del video, si lo quieres para TikTok, Instagram o YouTube. Y volvemos aquí con las mismas opciones que ya les expliqué. Entonces, como ven, esta interfaz, que es lo que ellos le llaman los flujos de trabajo, ¿no? Que también te da opción aquí más directa. Estos flujos, me parece a mí que es una de las cosas que más resalta, ¿no? A la hora de la dinámica para crear todos estos videos. He hecho unas pruebas pequeñas y más adelante vamos a crear en vivo un video y después me voy a referir cuál es el gran obstáculo que tiene esto. Y también quiero dejar bien claro que esto está en alfa. En fase alfa también me voy a referir brevemente después sobre esto y cómo ustedes pueden acceder a esto, porque ahora mismo, hasta donde yo tengo conocimiento, está en fase alfa y solamente por invitación. Si algunos de ustedes vieron algunos vieron el video mío anterior sobre InVideo AI, yo les voy a dejar el link, porque como ya dije en el video, en la introducción, esto no es un video de tutorial
sobre InVideo, sino sobre las nuevas opciones que tenemos en esta nueva actualización de 3.0. Por lo tanto, le voy a dejar el link. Si no han visto el otro video, se los recomiendo, porque es un tutorial más amplio, ¿no?, de todo lo que puedes hacer. Pero en este caso, repito, específicamente sobre esta nueva actualización. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cuáles son los resultados que se pueden... ¿Qué tipo de video se puede lograr? La calidad que esto tiene. Recuerden, esto le queda un largo camino para andar, para hacerlo perfeccionarlo, ¿no? Pero bueno, aquí les enseño una muestra pequeña y ustedes me darán sus conclusiones en sus comentarios. Hola a todos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente fascinado: la IA generativa. Es como si estuviéramos hablando de magia, pero en realidad es pura ciencia y tecnología. Me he pasado los últimos días investigando sobre esto y... bueno, estoy emocionado por compartir con vosotros todo lo que he aprendido. Así que, vamos allá. Prepararos para un viaje alucinante por el mundo de la inteligencia artificial más avanzada. Bueno, ¿qué es exactamente la IA generativa? Pues, recuerden, todo esto es IA generativa. Esto no es puede crear cosas nuevas, stock, esto no es como si tuviera imágenes de archivo, esto no es footage, ¿verdad? videos de archivo, esto es todo. La IA generativa, como ven aquí, es como el artista del porque mundo tiene de sus la pequeños efectos, inteligencia como ven artificial. Puede escribir historias, pentagrama no, componer música, crear eso aún imágenes. está Pero, por mejorar. ¿cómo funciona esto? Pero todo esto es totalmente es como si medio le diéramos a la generativo, IA creado por la un montón de inteligencia información artificial. para que aprenda. No es, Igual quiero que cuando nosotros estudiamos recalcar para un bien examen. esto no es Utiliza algo llamado videos modelos de aprendizaje, de archivo, que son como cerebros artificiales que aprenden patrones. ¿Sabéis? Es como si la IA fuera a la escuela, pero en lugar de aprender matemáticas o historia, aprende a crear cosas nuevas. Ahora, ¿dónde podemos ver la IA generativa en acción? Está por todas partes. Por ejemplo, esos asistentes virtuales con los que hablamos cuando tenemos un problema con algún servicio, muchos de ellos usan IA generativa. Pero, como todo en la vida, la IA generativa también tiene sus pros y sus contras. Como ven, la calidad no es aún 100%, pero sí es impresionante porque esto ya se empareja, como dije ya, a la altura de estos grandes generadores de videos que están ahora mismo, ¿no?, en el mercado de la IA. Ahora les enseño este otro en breve aquí, rapidito, para que tengan más o menos una idea de cómo es que... Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, esto? gente? No van a creer lo que acabo de descubrir. OpenAI, esos genios locos de la inteligencia artificial, han hecho algo épico. Han creado este modelo llamado O1, que es como... súper inteligente. Imaginen que tienen un amigo robot que no solo puede procesar información como una computadora, todo eso es IA sino que también generativa, puede pensar gráficos, y resolver problemas como nosotros. como Es ven una los locura. defectos de las letras ¿Os lo que no, podéis creer? o números que no aparecen Este O1 es perfectos, parte de pero un plan más grande de OpenAI. está Tienen como una en especie progreso, de mapa de ruta con 5 avanzando. niveles Esto para es IA desarrollar la generativa, IA. señores. Y este nuevo modelo es como alcanzar el nivel 2. Es como subir de nivel en un Si se videojuego, notan en pero las en la caras. vida real. Muy guay, ¿Ven? ¿verdad? El O1 puede hacer cosas increíbles como entender el contexto, razonar y hasta resolver problemas complejos. Como ven aquí, Es como tener un pero hay cerebro que fijarse. superpoderoso en una máquina. Menuda pasada. Pero esperad, que esto se pone aún mejor. El O1 es solo el comienzo. OpenAI ya está trabajando en el nivel 3, que sería como darle superpoderes a la IA. Imaginen coches que se conducen bien solos, interesante robots que pueden ayudarnos esta nueva en casa aplicación, o en el esta trabajo, nueva y sistemas actualización. que pueden resolver problemas súper complicados en segundos. Es como estar vivo. Entonces vamos a hacer ya una tercera prueba en vivo y vamos a escoger una pequeña historia antes de pasar a explicarle el gran problema que esto tiene, ¿no? Porque por lo menos ahora tiene ese gran obstáculo. Entonces vamos a ver, vamos a coger, por ejemplo, una película de horror. Ya yo lo tengo el tema escogido porque fui aquí a Automated. No sé si vieron mi video del este generador magnífico de libros. Y tiene estas opciones de tareas donde te da, entre muchas opciones que puedes acceder, te da esta
generador de ideas para novelas e historias, ¿no? Entonces, aquí me dio, en el género, categoría de horror, me dio 3 variaciones con cada variación tiene 10 ideas. Entonces yo voy a escoger aquí una para ponerla en el video como prompt. Entonces, por ejemplo, el borde del espejo. Después de mudarse a un viejo apartamento excéntrico, una mujer descubre un espejo que refleja un mundo paralelo, encantado. Cada vez que ella lo mira, ella se queda más enredada, ¿no? Envuelta en las fuerzas malévolas que habitan del otro lado, poniendo en riesgo su sanidad y su propia realidad. O sea, su cordura y su propia realidad. Entonces vamos a usar este mismo prompt y lo vamos a usar aquí en crear una historia de horror. Entonces no lo voy a, porque esto lo quiero hacer lo más estricta posible, ¿no? No le voy a añadir nada aquí. Ahora, esta es la parte muy importante. Generar medios generativos. Ahí solo va a ser específicamente con la inteligencia artificial. Si coges esta opción, es los archivos de video stock media junto con títulos generativos, que es el que voy a escoger, porque ahora, ok, medios generativos, música no la escojo porque si tuviera algo en mente específico, pero no, en este caso no lo necesito porque él es muy bueno adecuando la música en el background. El lenguaje vamos a dejarlo en inglés. Caption no lo necesito. Voice actors, cualquiera, vamos a dejarlo que decida. Media source, fuentes, vamos a dejarlo aquí. Entonces, estilo. Esta es otra opción. Cuando le das estilo se va a activar. Entonces vamos a poner aquí Psychological Thriller, que es lo que más pega con este tema. Aquí tenemos las otras opciones. Si le quieres poner captions, subtítulos, si el watermark, ¿no? El logo o cualquier referencia a lo que tú quieres poner ahí, de si tienes un sitio web o si tienes un canal de YouTube. Música de preferencia también. Usar el mejor audio posible. Te da también las demás opciones de si vas a usar solamente la biblioteca de YouTube o de Storyblocks. Entonces le damos continue. Generar video. Usualmente, por supuesto, esto es nuevo y demora un rato. A veces demora 1 o 2, 3 minutos debido a la calidad, ¿no? Entonces ya vemos cómo sale el título, ¿no? Ahora vemos cómo te das la opción, ¿no? De escoger. Vamos a ponerle un corto para que no demore. Ahora yo voy a cortar en lo que, como ya dije que demoraba un poco, para cuando ya, o sea, para no alargar el video, cuando ya esté yo vuelvo, porque repito, demorará más o menos hasta, puede ser que hasta 5 minutos. Entonces aquí está el resultado y aquí se los voy a dejar para que se asombren en la calidad. Recuerden, esto está en alfa. Imagínense cuando ya pase el beta y quede ya acceso totalmente público, ¿no? Se los voy a dejar completo, más o menos es 2 minutos con 5 segundos, con 6 segundos exactamente. Se los voy a dejar. El borde del espejo, un reflejo encantado o embrujado, es el título. Se los voy a dejar ahí, díganme en los comentarios y después les voy a explicar los planes que tiene y cuál es el problema que tiene esto ahora, sobre que esté en alfa, y esperemos que esto se mejore, ¿no?
Y me refiero sobre todo al precio de los planes que tiene. Pero miren esto y asómbrense con la calidad. Imagínense cuando esté ya bien mejorado, perfeccionado, ¿no? Se los voy a poner completo y disfrútenlo. Y después díganme en los comentarios, por favor. I'm Emma. I thought this apartment would be a fresh start, but now I'm not so sure. The moment I stepped into this place, something felt off. The air was heavy, like it was holding its breath. The realtor said it was eccentric. That should have been my first warning. Peeling wallpaper, creaking floorboards, shadows that seemed to move. But the rent was cheap, and I was desperate. And then I saw the mirror. It was beautiful, in a haunting sort of way. I couldn't look away. Ornate silver frame, tarnished with age. The glass. It seemed to ripple like the surface of a pond. At first it was just little things. A flicker in the corner of my eye. A shadow where there shouldn't be one. I'd wake up in the middle of the night, drawn to the mirror. Sometimes I swear I saw things moving behind the glass. But then I saw her. Me, but not me. My reflection, moving on its own. She smiled at me, a twisted version of my own face, and then she reached out. I tried to stay away, I really did. But the mirror, it called to me. It showed me things, impossible things. Every time I looked, the other world seemed more real, and hours started to fade. Sometimes I'd catch glimpses of them, the inhabitants of the other side. They were waiting, hungry. I don't know when it happened, but suddenly I couldn't tell which side of the mirror I was on anymore. The walls are melting now. Reality is slipping. I'm trapped between two worlds, and I don't know how to get back. I can feel them getting closer. Their whispers are getting louder. They're coming for me. If you're hearing this, stay away from the mirror. Don't make the same mistake I did. Don't look too long into the mirror's edge, because once you do, you might never find your way back. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Realmente impresionante. Impresionante, señores. Como con solamente un prompt, sin preocuparte de nada, que podíamos haberle añadido otra cosa, pero para demostrarle, ¿no?, el poder absoluto que esto tiene solamente con un prompt. Y miren lo que logró. Todo casi como sincroniza todo el diálogo, las imágenes, todo a la par de lo que está hablando el personaje y las imágenes, como es lo que más me impresiona, ¿no? Y la calidad, se notan sus defectos, ¿no? Con el rostro, a veces algunos movimientos. Vemos aquí que el título está bastante bien logrado. Es algo realmente impresionante. ¿Qué creen ustedes de esto? Me parece a mí que esto va a quedar realmente marcada, ¿no?, con esta aplicación, esta actualización 3.0. Como ya dije al principio, un antes y un después. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto, señores, es yo tengo, por ejemplo, el plan normal de Nvidia. Es este plan, el Max, que son $60, ¿no? Son $60 mensuales. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a darle aquí a Upgrade Plan para explicar. Por ejemplo, este, que es el que tengo yo, mensual, son 60 mensual. Entonces tú le vas dando aquí a este y va subiendo. Porque en el caso de esta nueva tecnología generativa, como vemos aquí, solamente este plan, $60, sí, que te va a incluir 200 minutos. 200 minutos con 320 de imágenes de videos archivos, ¿no? Pero lo que es segundos de la IA generativa, ¿no?, son 60. Solamente 60 segundos. Y un solo usuario. O sea, esto, IA generativa, me refiero a esta generada como tal de lo que es solamente creada por la IA. Y en este caso, por ejemplo, si tú quieres subirlo, le das, sube 120 segundos,
$69. 180 segundos generativos, 78. 360, 105. O sea, es excesivo, ¿no? Aquí la opción generativa son 120 al mes, por ejemplo, con 900 segundos generativos. O sea, es bastante caro. Yo lo veo para muchas personas inaccesible, ¿no? Te da varias opciones aquí. Los add-ons. Puedes usar los add-ons, ¿no? Por ejemplo, 10 minutos de generación de IA son $10, con 10 opciones de lo que son videos a los archivos. Aquí puedes darle aumentar, ¿no? Si quieres más, y va subiendo aquí, pero también sube el minuto. Entonces, esta es una opción también básico, esencial, $30, 50 minutos de generación de IA. Ahora, esta es la parte esencial. Ahora viene esta parte que es generativa. Son 60 minutos, segundos generativos por $10 que puedes añadir. Les va subiendo aquí, 2 más, 3 más, por ejemplo, 5. Si le pusimos 5, son 300 segundos de generación, ¿no? De medios generativos. Y lo tienes que usar porque termina hasta el noviembre. Aquí lo dice, que estarán válidos hasta el 30 de noviembre. Entonces también te da esta opción que es mensual. Me imagino yo que esta es dependiendo cómo lo vayas a usar, que si lo vas a usar bastante, ¿no? Te va a hacer un poco más barata o menos cara, diría yo. Con $9. Esto es aparte del plan normal, ¿no? Con $9 al mes son solamente 60 segundos. Ahora le va sumando aquí 18 al mes, 120 segundos. 5 veces más, ¿no? 45 al mes son 300 segundos. O sea, realmente no está al alcance. No lo veo. Me gusta hacer las cosas que tengan cosas que sean prácticas, no asequibles. Entonces, esto esperemos que ellos en Discord dicen que me imagino que más adelante vaya bajando, pero debido a la calidad que esto tiene, señores, realmente es realmente impresionante. Me imagino que si algunos de ustedes que han visto el video anterior están suscritos, a lo mejor ya les llegó la invitación o no. Si no, yo les voy a dejar el link aquí y pueden ir también a Discord y solicitar la invitación. Ahora, muy importante que antes que se me olvide, cuando ya tú seas miembro de aquí y ellos te manden la invitación para específicamente empezar a usar esta nueva versión 3.0, vas a tener una opción que te van a dar $70, ¿no? Pero tienes que tener el plan. O sea, por ejemplo, si vamos aquí, ¿no? Ya yo no, porque ya yo lo activé, pero si yo te va a salir aquí, como tengo esto aquí, miren, ahora me está dando $10 más, me están dando. Si yo hago clic aquí, yo escojo, vuelvo a coger y basado en el plan que yo coja, me dan, en este caso, $10. Pero en el caso de ustedes, cuando vayan a inscribirse, le va a dar $70, ¿no? No sé si me hice explicar bien, pero repito, no está asequible por ahora y también no lo veo una forma práctica para que puedan tener acceso de manera, por lo menos estos $67 sí pueden hacer, pero es que un minuto prácticamente es nada, ¿no? Ahora, otra cosa, cuando actives aquí, debes tener activado, si entras a InVideo, creas tu cuenta, activar todo esto, a excepción de esto no es necesario. Todo esto, o sea, las características beta y la alfa, InVideo V3. Pero esto se va a activar cuando ellos te den la invitación. Pero para tener el InVideo V3, tiene que salirte esto, tienes que activarlo aquí, en tu cuenta. Eso es muy importante también. ¿Qué les parece esta nueva versión de InVideo AI 3.0? Realmente una opción bien poderosa, con la única restricción, ¿no? Que estos planes de precios demasiado muy caros, no están al alcance del bolsillo, ¿no? No, por ahora está en alfa. Ya veremos cuánto esto sigue avanzando, ¿no? Con la competencia, me imagino que esto vaya bajando. Hay que ser positivo, pero por lo demás no se puede negar. Es poderosa, es una aplicación realmente. Esta nueva aplicación es poderosa sin dejar de desmeritar, ¿no? La 2.0. Y aún así, dentro de 3.0, la opción no la IA generativa, sino de stock videos, o sea, la opción de los videos de archivo también ha avanzado
el 3.0 y sería interesante hacer una comparativa dentro mismo del 3.0 de la IA generativa con los videos de archivos. Sería muy interesante. Entonces, una vez más les pido que si han llegado hasta aquí me regalen un like, y también les agradezco que estén aquí hasta esta parte del video, que sé que son bastante extensos, ¿no? Y también, si conocen a alguien, por favor, compartan este video con alguien que ustedes sepan que le va a gustar, que le va a interesar estos temas. Y de nuevo, una vez más, se los agradezco infinitamente. Nos veremos muy pronto en el próximo video. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado o lo has encontrado interesante, te pido que me regales un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y compártelo. Y como siempre te digo, muchas gracias por tu apoyo. Y como ya les dije al principio, si quieren saber cómo usar NVIDIA AI, aquí les dejo un tutorial completo. Se los recomiendo. Nos veremos muy pronto en el próximo video.